En este domingo, hermanos y hermanas, quinto de Pascua. Las lecturas que hemos escuchado nos ayudan a pensar otra vez en la relación que debe de haber entre nosotros y Jesús. Durante toda esta semana hemos venido estudiando los primeros capítulos del Evangelio de San Juan. Y todos esos primeros capítulos están orientados a enseñarnos cómo es la relación que Dios tiene con nosotros y cuál es la relación que yo debo de tener con Dios. En verdad, es admirable cómo el Evangelio de San Juan, este evangelista, nos ha ayudado a comprender y a entender cómo es el amor de Dios y qué significa el amor de Dios en la vida de nosotros. Es verdaderamente fundamental entender el Evangelio de San Juan desde las primeras lecturas que hemos escuchado durante esta semana que terminó. Hoy, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, se nos relata cómo la comunidad cristiana crecía. Y dice claramente la primera lectura que es una obra del Espíritu Santo que la comunidad crecía. La primera comunidad cristiana tuvo caídas y levantadas. Hubieron momentos de conflicto comunitario, pero también tuvieron momentos eufóricos, momentos de gracia. Y hoy la primera lectura en los Hechos nos relata esos momentos de gracia, en el cual la comunidad cristiana crece, movida por el Espíritu Santo. Y dice claramente también la primera lectura, la comunidad reinaba una paz. ¿Cuál es la respuesta a todo eso? ¿Cómo es que la comunidad cristiana tenía conflictos? ¿Y cómo es que hay veces la comunidad cristiana vive momentos de tranquilidad y de paz? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo podemos vivir bien? ¿A dónde está la razón para poder vivir bien? ¿Cuál es la clave de la convivencia sana y en paz? La respuesta la hemos encontrado en la primera carta del apóstol San Juan, que hoy nos ha dicho claramente. Ha dicho el Señor hoy: mis hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Y dice: guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. La clave de la comunidad cristiana, la clave de que una persona tenga una relación plena, sana, duradera y verdadera con el Señor, es guardar los mandamientos, hacer la voluntad de Dios. Y ha seguido diciendo San Juan: quien guarda sus mandamientos permanece en Dios. Lo que nos indica por lógica de entendimiento que quien no guarda los mandamientos entonces está separado de Dios. De esa manera entendemos mucho más el Evangelio de San Juan. Hoy ha dicho el Evangelio: levantaos, vámonos de aquí. Eso significa que el Evangelio nos hace pensar precisamente que el discípulo no es estático, que el discípulo es verdaderamente misionero y que el discípulo, para ser misionero, tiene que permanecer constantemente en Dios. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, nos recordó el Evangelio hoy. Y luego empezó a descifrar esa relación que debe de haber entre nosotros. Y dijo Jesús: yo soy la vid verdadera. Nos recordó en él precisamente en el versículo 1. Y me hizo pensar en otro pasaje
en el Salmo 80, cuando el salmista dice, una viña de Egipto arrancaste y la plantaste en esta tierra. Dios prepara el terreno. Dios prepara el terreno y hace todo lo posible para que el terreno tenga los nutrientes correctos y adecuados para que podamos dar los frutos correctos. Pero el Evangelio, avanzando, sigue diciendo, pero he encontrado agraces en la viña, nos recordaba también el Antiguo Testamento. En esa viña hemos encontrado agraces, es decir, frutos amargos. Eso es el resultado de lo que nos relata la primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura hoy hay euforia, hay crecimiento, hay vida cuando se permanece en el Señor. Pero cuando nos separamos de Jesús, entonces vienen los frutos amargos, vienen los agraces. Y eso pasa en la vida cotidiana. ¿Cuántas personas, mis queridos hermanos, a menudo se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué siempre tenemos un problema? ¿Será que Dios entonces me abandonó? Algunos, en los casos más extremos, llegan a decir, entonces Dios no existe. Porque yo tengo tantos problemas, tantas dificultades, que falta de empleo, que falta de dinero, que falta entonces de un trabajo digno, que las enfermedades, que los problemas comunitarios, que los problemas de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se pregunta, o nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Es que Dios no está conmigo? ¿O es que Dios se ha alejado de mí? La respuesta, la interrogante no se debe de hacer ante Dios. Jesús es la vid verdadera y esa vid no falla. La pregunta es al contrario, ¿dónde estoy yo delante de Dios? ¿Dónde estoy yo? Si estoy separado del Señor, yo voy a tener una serie de dificultades en la vida y voy a empezar a producir frutos amargos, frutos llenos de agraces, frutos verdaderamente desagradables. El hombre cuando se aparta de Dios se deshumaniza. El hombre sin Dios es verdaderamente deshumanizante. Cuando el hombre ya no entiende las cosas de Dios o no las quiere entender, se busca entonces a sí mismo. Y un hombre, una mujer, cuando se busca a sí mismo solamente, se vuelve un lobo contra el mismo hombre. ¿Cuántas historias hay en el mundo de personas que habiendo separado a Dios de su vida, tienen en un completo desastre a sus naciones? ¿Cuánto podríamos hablar en la historia de hombres que hicieron verdaderamente desastres, historias de dolor en el mundo? Eran personas deshumanizadas, separadas de Dios. ¿Cuánto dolor hay en los países latinoamericanos, incluyendo al nuestro, de personas que no buscan el bien comunitario, sino que sencillamente buscan los bienes personales, buscan el bien personal, no buscan el bien común? El hombre separado de Dios es verdaderamente una bestia. El hombre cuando se separa de Dios es una bestia plenamente. Me hace pensar, por ejemplo, en un país hermano del cual también tenemos hermanos en la parroquia virtual, Venezuela. Del dolor y el sufrimiento que tiene Venezuela gracias a una sola persona deshumanizada, cruel, que está haciendo sufrir a un país hermoso y rico, lleno de petróleo, pero en manos de unos cuantos
que están haciendo un verdadero desastre en esta nación. Mis hermanos de Venezuela lo saben. Y ayer me comentaba en estos días una hermana venezolana, miembro de la parroquia virtual, me decía, el gobierno ha aumentado el salario mínimo. ¿Saben cuánto fue el aumento mensual? $2.50. Y dice nuestra amiga de Venezuela, con $2.50 no podemos comprar, pero ni tan siquiera lo más poco que fuera para comer. Esa es la historia de América Latina, de los hombres que gobiernan las naciones y no piensan en el bien común, piensan en ellos. El hombre separado de Dios es una bestia. El hombre separado de Dios es un animal. Si no, vean en este país cuánto desastre en el manejo de la pandemia en este país. Es un desastre desagradable. Uno quisiera gritar al cielo. Y hay veces uno quisiera gritar al cielo y desear cosas feas para aquellos que ahora nos gobiernan. Cuánto desastre y dolor provocan en el pueblo hondureño. ¿Qué manejo más horrendo de la pandemia tienen en este país? Se hartaron el dinero que debía de ser para los hospitales móviles, que nunca funcionaron. Los hospitales públicos no tienen medicamento. La gente tiene que pagar su propio medicamento para poder salir adelante. Tenemos ejemplos en nuestra parroquia de personas que han llegado a pagar más de 30,000 empiras para poder salir del hospital, Dios mediante, con vida. Qué desastre de verdad. Y qué cínicos son, ¿no? Es que el hombre cuando se separa de Dios es cínico. Uno le mira la cara y parece que son ángeles. Son lobos vestidos, son ovejas, vestidos de lobo. Pero parecen ovejas. Esa es la realidad de Latinoamérica y esa es la realidad del hombre en el mundo. ¿Cuántas historias de dolor han habido en el mundo? Y muchas veces esas historias de dolor habían sido controladas por una sola persona en el mundo. Recuerden ustedes el holocausto judío, más de 6 millones de judíos asesinados por una sola persona. El hombre separado de Dios es una bestia. El hombre que se separa del Señor es una bestia, es un animal. Solamente pegado al Señor, solamente unido a la vid verdadera, es que nosotros somos humanos. De lo contrario, somos destructores de los demás hermanos. El Señor ha dicho hoy también, el Padre es el viñador. Yo soy la vid, pero mi Padre es el viñador. Es decir, Dios Padre es el agricultor. ¿Qué hacemos nosotros actualmente? ¿Acaso la obra es nuestra? La obra es de Dios, el Padre es el agricultor. El Padre es el agricultor. Jesús pone todo lo necesario en la vida de nosotros para que nunca nos separemos de Él. Nosotros los discípulos debemos de ser los sarmientos, los frutos. La rama que da fruto, esa produce fruto y son buenos cuando estamos pegados al Señor. La rama que se separa del Señor produce frutos agrios, agraces. La obra del Padre como viñador es verdaderamente esta, es cortar, arrancar. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo cortaré, dice el Señor. Esa es la obra del Señor, ese es el trabajo del Padre, cortar y arrancar. Todas las veces que nosotros nos separamos del Señor por el pecado, Dios viene en un momento todavía con tanto amor, nos ofrece el sacramento de la reconciliación y viene el Señor para cortar el mal, el pecado,
para poder arrancar de raíz el mal y así producir vida en nosotros. Esa es la obra maravillosa de Dios. Sabe cortar y arrancar el mal que hay en nosotros. La otra obra del Señor es limpiar las ramas para que den fruto. Y todo el que dé fruto lo limpia para que dé mucho más fruto, dice el Evangelio. Lo propio del discípulo es dar más y más fruto, es decir, abundar en frutos buenos. Pero nosotros debemos de permanecer en el Señor. El que permanece en el Señor es eficaz en sus obras. Por eso dice el Evangelio hoy, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Por eso, precisamente lo que les recordaba hace un gran momento atrás, las personas cuando dicen, ¿por qué el Señor no me oye? ¿Por qué yo tengo tanto problema? ¿Por qué yo no resuelvo mis problemas? Y les he dicho, la pregunta no es hacia el Señor, sino de mi parte hacia el Señor. ¿Por qué yo estoy separado del Señor? Porque el que permanece en el Señor consigue todo lo que desea si es bueno. Pero el que no está cerca de Dios va a tener uno y miles de problemas en la vida. Y nunca va a encontrar una respuesta. Porque solo en el Señor encontramos las respuestas a nuestros problemas. Por lo tanto, si tienes muchísimos problemas, reflexiona, hazte una introspección. Y mira, ¿cómo está mi relación con Dios? Yo oro todos los días, yo leo la palabra todos los días, yo vengo a misa todos los días, sobre todo los del pueblo que solamente el domingo vienen a misa y después ya no se acuerdan de Dios. Yo leo la palabra detenidamente, yo tengo vida comunitaria, yo me comprometo en la comunidad, yo sirvo en la parroquia. Si a esas respuestas son negativas, entonces estamos separados del tronco que es Jesús. Y por consiguiente, no llores delante de Dios. No llores delante de Dios pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, cuando tú estás separado de Él. A Dios se le pide cuando estamos cerca. Separados de Él no tenemos ocasión para pedirle al Señor. Por eso debemos de vivir pegado al Señor, para que Dios arranque a menudo de nosotros el pecado, para que toda obra mala se desprenda de nosotros y empecemos a vivir una relación estrechamente amorosa con el Señor. Ser cristianos, mis hermanos, no es cuestión solamente de aceptar y de profesar una doctrina, de respetar ciertas normas de moral o de ética. Ser cristiano a la luz de la palabra de hoy es obrar en consecuencia. No se trata sobre todo de permanecer unido a Jesús. No solamente eso, se trata de amarlo y de amar a los demás. Se trata de vivir en obediencia en la fe para provocar la vida verdadera en nosotros. El Evangelio dijo, permaneced en mí, amor, que sin mí no podéis hacer nada. Hermanos y hermanas, supliquémosle al Señor en esta Eucaristía que nunca nos separemos del Maestro, para que permaneciendo en Él, los frutos que demos sean buenos y nunca demos frutos amargos y podamos vivir la experiencia del discípulo que jamás se separa del Señor. La gracia de esta Eucaristía sea nuestra fuerza. Así sea. Amén.